Bueno, vamos a continuar con el programa y a continuación nos acompaña el doctor Gonzalo Aranda Abreu, quien nos va a venir a dar una plática bastante interesante, y él, un poco de su reseña curricular. Él es egresado de la licenciatura en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, es egresado de la maestría en Genética y Biología Molecular del Centro de Investigaciones Avanzadas, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, y tiene el grado de doctor en Filosofía por parte del Instituto Weizmann de Israel. Y actualmente él también es profesor de maestría y es investigador tipo C de la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno, cuenta también con varios proyectos aprobados por el CONACYT. Doctor. Gracias. ¿Es mejor? Sí, no se recarga. Sí. ¿Cuál? ¿Este? Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación al comité organizador que me hayan hecho participar en esta segunda jornada de neurociencias. Entonces vamos a empezar con lo que estamos haciendo en el Instituto de Neuroetología. Es sobre la enfermedad de Alzheimer. Realmente esta... ¿Se puede quitar el...? ¿O sí me escuchan así? ¿Eh? Ah, ya. Sí, sí. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Sí, ya está. Gracias. Bueno, esta fotografía, ustedes la pueden ver. Realmente una persona que está cortando una fotografía. Realmente, esto equivale como a que un individuo va perdiendo los recuerdos. Esta fotografía me gustó porque ejemplifica realmente lo que es la enfermedad de Alzheimer. Poco a poco y paulatinamente se van perdiendo estos recuerdos, ¿sí? Se va perdiendo y se va perdiendo, realmente uno pierde, uno no sabe quién es, uno no sabe quiénes son sus hermanos, sus amigos, ¿sí? Hay una frase que siempre lo digo cuando puedo de Descartes, que dice: si pienso, luego existo. Esa me gustaría modificarla un poco, por decir, si recuerdo, entonces soy. Realmente nosotros somos producto de nuestros recuerdos. Sin ellos, estamos destinados a morir en el olvido. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la estructura más compleja del universo? La estructura más compleja del universo es el cerebro. Hasta ahorita no se conoce ningún tipo de estructura que sea más compleja que esta. La siguiente, por favor. Esto es lo más complejo que existe. La siguiente, por favor. Está formado alrededor de 100,000 millones de neuronas y al menos cada una de esas neuronas tienen 50,000 sinapsis. Entonces, ustedes pueden ver la complejidad de este órgano. No hay quien se le compare. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de un cerebro que se están señalando las ciertas regiones cuando se está, en este caso, hablando. La siguiente, cuando se escucha, cuando uno está escuchando. La siguiente, cuando uno está leyendo. ¿Sí? Ciertas regiones están involucradas en ciertos procesos. Así está dividido nuestro cerebro. Y para que vean ustedes, este es un mínimo ejemplo de cuán poderosa es nuestro cerebro.
Bueno, la siguiente. Un ejemplo del poder en nuestro cerebro es el siguiente. Es decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pero si ustedes ponen atención, pueden leerlo sin ningún problema. ¿Sí? ¿Sí logran entenderlo? I could believe that. I could actually understand. ¿Qué quiere decir? Yo no... yo podría creer que esto, o yo puedo entender esto, ¿sí? Yo puedo leer esto realmente, ¿sí? Esto es un fenómeno poderoso del cerebro humano. Acorde con los investigadores de la Universidad de Cambridge, no es de cómo están ordenadas las letras, sino lo único que se tiene que saber es que debe estar en el primer lugar la letra adecuada y en el último la letra adecuada. Lo demás no importa cómo esté revuelto. ¿Sí? Realmente ustedes pueden entender esto. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro, el buen funcionamiento hace que nosotros esto, pese a cómo está, lo podamos entender. Otra cosa muy sencilla, les puedo decir, aquí tengo un vaso, perdón, una botella. Si yo les cubro así, yo cubro esto con mi mano, ustedes dicen, bueno, tiene agarrado una botella. Sí, en efecto, pero lo que está haciendo su cerebro, realmente, lo que está tapado con estos 4 dedos, su cerebro lo está reconstruyendo. ¿Sí? Eso es lo maravilloso del cerebro. Entonces, por eso es que es la estructura más compleja que existe en el universo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no se pudo, habían 2 figuras, una que era una foto en donde fue descrita la enfermedad de Alzheimer, fue descrita en una persona, en una mujer de 51 años, en 1906, por Alois Alzheimer, se llamaba Augusta. Él descubrió, cuando ella murió, que había que había degeneración de las neuronas. ¿Sí? La siguiente. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es un trastorno neurodegenerativo generalizado. Está asociado a la vejez, 65 años en adelante, por lo general. El 95% de esta enfermedad es esporádica. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquiera de nosotros nos puede dar la enfermedad. El otro 5% está asociado a mutaciones de ciertos genes. Pero este 95%, que es el que nos interesa, nos dice que cualquiera de nosotros en esta sala puede padecer la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer ocupa el primer lugar de muerte. ¿Sí? En nuestro país existen 8 millones de personas de la tercera edad. Y esta cifra va aumentando a razón de 800 personas cada día. Cumplen 60 años. ¿Sí? Entonces, pero no tenemos un estudio realmente poblacional, ni por regiones, de cómo esta enfermedad está afectando a nuestro país. La siguiente. ¿Qué afecta a la enfermedad de Alzheimer? El comportamiento, la memoria, la capacidad cognitiva. ¿Sí? La siguiente. ¿Qué proteínas están involucradas en esta enfermedad? Está involucrada la proteína tau, las presinilinas, la proteína beta-amiloide, la polipoproteína E, beta-secretasa, nicastrina,
neprilicina, enzima convertidora de endotelinas, enzima degradadora de insulina, y la lista puede seguir creciendo. Al menos se conocen son 12 proteínas que están involucradas en esta enfermedad. Entonces, esto lo hace una enfermedad multigénica. Cuando una enfermedad es multigénica, es muy difícil curarla. Hoy en día, no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. En el mundo hay muchos grupos trabajando sobre esta enfermedad, pero hasta ahorita no se conoce una cura a la enfermedad de Alzheimer. La siguiente. ¿Cómo afectan estas proteínas a la neurona en la enfermedad? Tau precipita dentro de la neurona. La proteína beta-amiloide se agrega fuera de la neurona. Básicamente en los estudios post-mortem esto es lo que se ve, tau y la proteína beta-amiloide. También hay mutaciones en otros genes que se llaman las presinilinas, que afectan el procesamiento de la proteína beta-amiloide. La expresión de la beta-secretasa incrementa, es una proteína que va a generar también el péptido beta-amiloideo. Y hay disminución de la expresión de las enzimas convertidoras de endotelinas y de las enzimas degradadoras de insulina. Toda esta disminución puede favorecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? La siguiente, por favor. Este es el origen de la enfermedad. ¿Sí? No se sabe cómo comienza la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando algo no se conoce cómo empieza, es muy difícil atacarlo. La siguiente. Estas fotografías o dibujos son de neuronas normales y las neuronas que son de tipo Alzheimer. Las neuronas de tipo Alzheimer, como les decía, tienen estos precipitados, que es la proteína tau, en un estado de hiperfosforilación. Y tiene las placas amiloideas fuera de la neurona. Realmente esto es lo que se ve, estas placas, es lo que se ve en estudios post-mortem. ¿Sí? La siguiente. Este es otro ejemplo de cómo se ven tau hiperfosforilada. La siguiente. La proteína beta-amiloide es una proteína, la proteína amiloide es una proteína de membrana, se llama proteína precursora amiloide, que después se va cortando a través de ciertas enzimas. La siguiente. Ciertas enzimas que están involucradas, la beta-secretasa y la gamma-secretasa, son las que van a generar este péptido beta-amiloideo, la siguiente, que va a generar estas placas. Entonces, esas son las dos principales proteínas que se sabe, o cuando se hacen estudios post-mortem, que se conoce que se agregan. Ya cuando esto se ve, este es el final de la enfermedad, realmente. El ver la placa beta-amiloidea y ver las fibras de la proteína tau agregado, ya es el final de la enfermedad. El problema de la enfermedad de Alzheimer es que cuando comienza, no se detiene. Por eso es neurodegenerativa. ¿Sí? Y va poco a poco, va acabando con el funcionamiento neuronal. La siguiente. Otra proteína, la proteína tau. Tau tiene la característica que su función es unirse a los microtúbulos. Estos microtúbulos son los que van a mantener lo que es la integridad de la neurona. Es parte del citoesqueleto neuronal. Va a permitir que existan tanto axones, que existan dendritas, ¿sí? Y lo que hace tau en el axón es estabilizar a este microtúbulo para que no se degrade y se mantenga bien la integridad de la neurona.
en lo referente al axón, porque en dendritas es otra proteína la que hace esa función. Cuando tau hiperfosforila, por impedimentos estéricos no puede unirse a lo que es el microtúbulo, y entonces el microtúbulo empieza a degenerar. Por ende, el axón empieza a degenerar también. La siguiente, por favor. Esta es una tomografía de positrones de cómo un cerebro está funcionando normal, y esto es cómo un cerebro de Alzheimer está funcionando. Prácticamente hay muy pocas regiones funcionando, ¿sí? Ustedes pueden ver que realmente la enfermedad de Alzheimer termina con la mayoría del cerebro, ¿sí? La siguiente. Y estos son datos de México que afectan en un 10% a mayores de 65 años y en un 47% a mayores de 85. Se calcula que hay unos 350,000 afectados. Esta cifra se cree, todavía no hay un estudio realmente epidemiológico de esta enfermedad, o un estudio de salud pública. Se cree que mueren más de 2,000 pacientes al año en México. 1 de cada 3 personas, 1 de cada 3 de nosotros, verá esta enfermedad en algún ser querido o en algún familiar. Entonces, si les mencioné hace rato que hay 8 millones de personas de la tercera edad, y crece a razón de 600 personas, cumplen 60 años diario, pues ustedes pueden imaginar cuánto potencial puede haber para generar esta enfermedad, ¿sí? Realmente, como individuos, tenemos que prepararnos para envejecer, ¿sí? A partir de los 40 años, tenemos que prepararnos para el envejecimiento, para tener un envejecimiento digno, ¿sí? Y no causado, y evitar que la enfermedad, una de las tantas enfermedades que existen, una de estas es Alzheimer, nos llegue. Entonces, todo esto es obviamente hoy se han creado muchos programas educativos promovidos por el sector salud para poder envejecer, o que ayudan a las personas cómo deben envejecer adecuadamente. La siguiente, por favor. No sé, gracias. Realmente una neurona, que es la fotografía que no aparece ahí, una neurona cuando la presentan en los esquemas, está formada por dendritas y por un axón. La función de las dendritas es recibir la información, y el axón es de transmitir la información. Realmente esta integridad de la neurona es lo que hace el buen funcionamiento del cerebro. Cuando esto no se lleva a cabo, existen anomalías. Pero estas neuronas, ¿cómo se puede mantener esa integridad neuronal? Les decía, uno de los aspectos uno de los elementos que mantienen la integridad neuronal es los microtúbulos. En el axón, obviamente, tau es la encargada de mantener la integridad de los microtúbulos. Esto es un RNA mensajero que tiene la característica de poder migrar. Va a migrar a ciertas regiones específicas de la neurona. Tiene regiones aquí, en la región
que no se traduce. Un RNA básicamente está formado por tres partes. Una que es una región 5' no traducida, la región codificante, la que va a dar origen a la proteína, y una región 3' no traducida. Esto, en la región 3' existen señales o secuencias de localización. ¿Pero por qué les digo esto? ¿Por qué es importante? La siguiente, por favor. Una de las proteínas que está involucrada en el proceso de la enfermedad de Alzheimer es Tau. Tau, su mensajero, tiene que llegar al axón para poder traducirse. Se creía que los mensajeros se traducían en el citoplasma, cerca del núcleo de la célula. En efecto, sí, muchos mensajeros ahí se traducen. Pero el caso de Tau es muy particular. Tau se traduce en el axón. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mensajero, estas son las isoformas de la proteína Tau. La siguiente, por favor. Este mensajero de Tau lo que va a hacer es viajar hacia el axón. Este sitio tiene una secuencia específica de reconocimiento de proteínas que van a hacer que todo este mensajero se vaya hacia el axón, se traduzca a Tau, Tau se une a los microtúbulos y se mantenga la integridad neuronal. Ese es el funcionamiento normal. Así se mantiene la neurona todos los días funcionando. ¿Sí? Hay una proteína, esta, que se llama HUD, que lo que va a hacer es unirse a esta región, a la región no traducida, una secuencia específica de uracilos que va a hacer que todo este RNA se transporte. La siguiente. Y esta es la señal que está acá. 13 uracilos. HUD se va a unir ahí, se va a pegar. Este complejo de proteína con este RNA mensajero se va a anclar a otra proteína. Una proteína que uno de sus compañeros les mencionaba en la mañana, decía que existen proteínas de transporte anterógrado y transporte retrógrado. Él les decía que las de anterógrado son las quinesinas. Y en efecto, este complejo de HUD, aquí, unido con todo el mensajero, se va a anclar a una quinesina. Y esa quinesina va a transportar al mensajero a un sitio determinado del axón para que se traduzca. La siguiente. En estudios que realizamos, pudimos determinar que esta región que está acá es una región de localización. Entonces hicimos proteínas recombinantes de Tau con la proteína verde fluorescente, y lo que determinamos era cuál era exactamente el sitio de localización. Y bueno, fuimos poniendo, llegamos a la conclusión que este sitio, el H, era el que tenía la secuencia para localizar al RNA mensajero en el axón, más no en las dendritas. ¿Sí? También obviamente se localiza en el cuerpo de la célula, pero de ahí migra. Y la proteína, por ende, también se localiza en el axón y no en las dendritas. Hay otra proteína, les había mencionado, que hace la función de Tau, pero no está involucrada en la enfermedad de Alzheimer. Es la proteína MAP2. MAP2 es una proteína exclusivamente de dendritas y su función es estabilizar a los microtúbulos, pero en el lado dendrítico. Entonces ya cuando uno está metido en esto, empieza a jugar. Entonces lo que hicimos fue transferir la secuencia, esta H, a la proteína MAP2.
que se localiza en dendritas. Entonces lo que hicimos, cuando esto lo introducimos en una neurona, vimos que MAP2 se localizaba en el axón. O sea que realmente la proteína solamente se deja llevar al sitio adecuado por esto, por esa secuencia. Esta proteína MAP2 que en dendritas se pudo localizar en axón fue por esto, tau, que tiene esta secuencia, que es la secuencia natural, hace que se localice en el axón por esto. Nada más. ¿Sí? Si esto no existiera, tau no sabría qué hacer, o el mensajero de tau no sabría qué hacer. La siguiente. Bueno, este es una revisión que se hizo en el 2005. La mayoría de los estudios que se han hecho, o que se hicieron, fueron en proteínas que se localizaban exclusivamente en dendritas, no se sabía nada del axón. La primera proteína, o más bien el primer mensajero que se localizó por primera vez en el axón fue tau. Aquí está. Y fue este fragmento que les decía yo, el fragmento H. Es donde se encuentra una región de uracilos. ¿Sí? Esa región H, esa región rica en uracilos, 13 uracilos, es la responsable de la localización de tau correctamente. Y ahorita les voy a decir por qué. La siguiente. Hicimos un estudio bioinformático donde poníamos la secuencia de tau de los uracilos, pues comparando con otras proteínas, otros mensajeros más bien, y localizamos al menos 3 mensajeros más que podrían localizarse también en el axón. ¿Sí? Entonces, tau no es la única realmente que se localiza en el axón. Recientemente, fue en el 2005 que aparecieron estas 3 proteínas. En estudios se determinaron que se localizaban, estas proteínas se localizaban en el axón también. Entonces, cuando este artículo apareció, fue que nos pusimos a buscar si realmente tenía secuencias parecidas a las de tau, y sí, realmente sí tienen secuencias parecidas a las de tau. Entonces, corroboramos otra vez que esta región de uracilos es responsable de transportar o de llevar, cuando se ancla con una proteína, a las proteínas hacia el axón. La siguiente. Bueno, esa es una estructura secundaria, del RNA mensajero. Son estructuras que le llaman de tallo burbuja. Estas son las secuencias que reconoce, o la estructura que reconoce la proteína HUD, en el caso de tau. La siguiente. HUD, como les mencioné, es una proteína que se ancla al mensajero. Estas es un modelo de células PC, son células PC12 que cuando se les agrega el factor de crecimiento neuronal se pueden diferenciar a neuronas o algo parecido a neuronas. Si nosotros, estas son células normales, en cultivo normal, si nosotros inhibíamos la expresión de HUD, lo que sucedía era una retracción de estas prolongaciones. Entonces, este experimento simplemente nos decía que HUD, si no existe, por ende el mensajero tampoco va a existir. Entonces, aparte de HUD, a este mensajero, aparte de transportarlo, le sirve como un elemento de estabilidad del mensajero. Y sí, imagínense ustedes lo que tiene que viajar un mensajero a través del axón. Tiene que ser estable para que pueda traducirse en el sitio adecuado. La siguiente, por favor. Entonces lo que hicimos comprobar esto con estudios de RT-PCR, de reacción en cadena polimerasa. Inhibimos la expresión de HUD, aislamos RNA de las células anteriores y vimos que sí, en efecto, cuando se inhibe el mensajero de HUD, aquí lo pueden ver ustedes, por ende también se inhibe
la expresión del mensajero de tau. Y esto ocurre en cuestión de horas. Obviamente la proteína se lleva más tiempo, ¿no? La proteína en degradarse, pero también se degrada. Este es tau, se va degradando. Al cabo de 3 días ya no existe cuando persiste la inhibición de esta proteína. La siguiente. Después lo que hicimos fue hacer unas transfecciones, introducimos vectores que tenían la proteína verde fluorescente en neuronas y vimos qué sucedía. Unas iban con el sitio H, el sitio que tiene los uracilos, y otras iban en el sitio donde no contienen los uracilos. Entonces, esas son células que no son fijadas, son células vivas. Vimos que la proteína indirectamente está dada por la proteína verde fluorescente, lo que nos dice que tau está ahí también, está en la parte del axón, cosa que no sucede cuando no existe ese sitio, cuando lo deletamos. ¿Sí? La siguiente. Esto son neuronas que nos muestran esas proteínas recombinantes que tiene el sitio de uracilos. Cuando tiene el sitio de uracilos tau, uno la puede ver en el axón. ¿Sí? Aquí está. También teñimos con tubulina. Tubulina es la que forma los microtúbulos. Está a lo largo de toda la neurona. También vimos que está tanto en el axón como en las dendritas. Este es el RNA mensajero, exclusivamente en el axón. Y esta es la imagen completa. Cuando nosotros ponemos tau sola nada más, sin ninguna secuencia de localización, solamente la vemos aquí, en el cuerpo celular. Esta también es tubulina para ver que es toda la integridad de la neurona. El mensajero también solamente se encuentra en el cuerpo celular. Cuando tiene el sitio deletado, que no tiene estos uracilos, no lo tiene, sucede exactamente lo mismo. Se queda la proteína localizada aquí, en el cuerpo celular. Esa es tubulina. El mensajero también está localizado en el cuerpo celular. ¿Sí? ¿Y esto qué nos dice? A los enfermos de Alzheimer, estos son neuronas que son transfectadas y son cultivadas en un corto tiempo. Imagínense que esto suceda en los 100.000 millones de neuronas de nuestro cerebro. Obviamente se lleva su tiempo, ¿sí? Se lleva su tiempo, pero va pasando, va a pasar. Esto es lo que sucede en los enfermos de Alzheimer. Ahí se queda el mensajero. El mensajero no sabe qué hacer. Y dice, bueno, no sé qué hacer, se traduce. Y la proteína tau lo que hace es que pues va a precipitar porque no se tiene a dónde que unir, no tiene a dónde se puede unir. ¿Sí? Entonces, uno de los eventos probables que nos pueden llevar a la enfermedad de Alzheimer es que el mensajero de tau no se localiza correctamente. ¿Sí? La siguiente. Esto son conos de crecimiento y es la parte final del axón. Ustedes pueden ver aquí estos puntos. Este es el mensajero de tau, aquí lo vemos. Este es el mensajero de tau con la proteína HUD. ¿Sí? Va a lo largo del axón. Aquí se puede ver con más detalle. ¿Sí? La siguiente. Bueno, el modelo que alguna vez propusimos es que el mensajero,
cuando sale de núcleo ya maduro, tiene esta secuencia, esta región de uracilos, la proteína HUD lo que va a hacer es anclarse y de ahí se va a este complejo de quinesinas y lo que va a hacer es transportarlo y se va a traducir en el sitio adecuado para que pueda estabilizar a estos microtúbulos. Si no tiene el sitio adecuado, este mensajero va a estar divagando en el cuerpo celular, se va a traducir la proteína tau, pero no va a saber qué hacer. Y probablemente, si le damos tiempo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de tiempo, nada más. Imagínense que esto se va acumulando. Ahí se va acumulando cuando uno es joven, pues uno lo va sorteando, ¿no? Quizá puede ir degradándolo con cierta eficiencia, pero cuando uno se vuelve una persona adulta, y ya más un adulto mayor, los mecanismos de degradación de proteínas también van decayendo. Entonces esto ya no se vuelve tan eficiente. Entonces se va acumulando. Y esta acumulación va a hacer que esta proteína precipite, generando la muerte neuronal. La siguiente. ¿Qué modelos y técnicas ocupamos en nuestro proyecto de investigación aquí en el Instituto de Neuroetología? La siguiente. Uno es células PC12, las diferenciamos con factor de crecimiento neuronal, ese es nuestro modelo in vitro. ¿Sí? La siguiente. También utilizamos ratas, usamos cortes de cerebros de ratas para estudiar de diferentes edades, obviamente hasta 2 años de edad. 2 años de edad más o menos semeja a un ser humano de 80 años. La vida es muy corta de la rata con respecto al humano. La siguiente. Usamos también amplificación de genes, les estamos trabajando con 12 genes. Usamos la técnica de PCR. La siguiente. Estos son los mensajeros que hemos estado amplificando. Tau, la proteína precursora amiloide, presenilina 1, presenilina 2. La siguiente. Enzima degradadora de insulina, otra proteína que también está involucrada, que es la HP70, que es una proteína de plegamiento. La enzima convertida en endotelinas 1 y 2. La siguiente. Micastrina, apolipoproteína E, neprilicina. Esos son los genes que hemos estado amplificando. ¿Sí? La siguiente. ¿Por qué? Estamos aquí amplificando los genes en neuronas que son normales. Lo que queremos ver es cómo realmente funcionan primero estos genes beta amiloide. Se tiene una idea de cómo funciona tau, se sabe cómo funciona, pero 10 genes no se saben realmente cómo están funcionando. Entonces estamos por un lado haciendo amplificación de genes en neuronas normales, amplificación de genes en neuronas alteradas, estamos haciendo estudios de extractos de plantas sobre la expresión génica, efectos de los péptidos amiloideos sobre la expresión génica también, eso vamos a empezar. Y otra es hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Decirle a un individuo, en algún momento, eso también lo vamos a empezar, en algún momento decirle a alguien, pues dentro de 20 años vas a padecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y todo porque todo es por buscar esto, el origen de la enfermedad. Ese 95% que no se conoce realmente cómo comienza la enfermedad de Alzheimer, es lo que queremos saber. La siguiente. Bueno, quiero terminar con 2 frases. Perdón, una es esta. En nuestros genes se encuentra todo lo que fuimos, todo lo que somos, todo lo que seremos. Todo lo que fuimos tenemos todos, como seres humanos, tenemos un pasado evolutivo. Todo lo que somos en este momento. Y dependiendo cómo estos genes interactúan con el ambiente, vamos a hacer esto. ¿Qué seremos en el futuro? ¿Sí?
La siguiente. Bueno, no apareció la fotografía, era una fotografía de Francis Crick. Esta frase me gusta mucho, realmente. Dice que nuestros gozos, nuestras penas, nuestras memorias, nuestras ambiciones, nuestro sentido de impersonalidad, nuestra libertad, no son más que la conducta de un vasto ensamble de células nerviosas. Eso es lo que somos, ¿sí? La siguiente. Los estudiantes que trabajan conmigo realmente son las estrellas de este proyecto. Susana Ponce, de maestría; Carmen Torres Chávez; Ricardo Galán, de maestría. Recientemente se incorporó la maestra en ciencias Teresa Lagunes. Estamos colaborando con el con el médico tradicional Daniel Sánchez Alonso, del Instituto de Ciencias Avanzadas. Realmente yo les agradezco a ellos todo esto que todos los resultados que hemos obtenido. Realmente estoy muy agradecido con ellos. Y es muy importante también la interacción, siempre interaccionamos discutiendo qué es lo que debemos hacer, ¿sí? La siguiente. También colaboro con el cuerpo académico, con el doctor Jorge Manso Denes, que él es el coordinador del posgrado, con la doctora María Elena Hernández, con el doctor Luis García, con la doctora Rebeca Toledo, con el doctor Genaro Corria y un servidor. La siguiente. Bueno, son mis datos, pues si algún día alguien quiere discutir algo, contactarme o simplemente filosofar. Este es mi correo electrónico, este es el teléfono y la extensión. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Gonzalo. Sí, sí. Cuando, en el caso de Alzheimer, ahí sí es hereditario, no puede ser. Sí, un 5% es hereditario. Sobre todo, es hereditario más o menos en personas de Europa del Este. Es cuando se ha descubierto que realmente se va transmitiendo por la herencia, ese 5%. Pero el 95%, que es lo que les mencionaba, le puede dar a cualquier persona, no precisamente el padre o el abuelo tuvo que haber tenido Alzheimer para que a mí me dé Alzheimer, ¿no? ¿Sí? Puede aparecer en cualquier momento. No es como debe, pero sí hay ciertas tendencias. En el caso de Alzheimer, si es el 95%, con ese 95%, pues ahí sí todas las probabilidades puede uno padecer. Todo depende del estilo de vida que lleva cada uno. Fíjense que hay unos experimentos que se han hecho con ratones, que se les ha inducido estas proteínas de amiloideas. A los ratones no les da Alzheimer, realmente tienen ciertos problemas a veces de conducta en cuestiones de seguir laberintos, tienen ciertos problemas, pero realmente la manera de que estos ratones mejorar, y salió publicado en una de las revistas más escuchadas del mundo en neurociencia, mejorar estos ratones simplemente con tener una vida tranquila, sin estrés y comiendo adecuadamente. Todas esas placas disminuyeron. Es por eso que dicen los médicos, dicen que a los 40 años tenemos que empezar a prepararnos para la vejez. ¿Qué es esto? Empezar a hacer ejercicio, comer adecuadamente, disminuir el estrés. A mí me quedan todavía 2 años, tengo 38. Todavía me puedo alocar. Yo ya le debo de casa. Entonces, realmente hay que prepararse para la vejez, ¿sí? Realmente, pues todo depende, ¿no? Realmente de cada persona. Hoy hay muchos ya folletos donde dicen a la población o lo dicen a la población de cómo tiene que vivir, ¿sí? Aunque es muy difícil vivir sin estrés en este mundo ahora, ¿sí? Pero bueno, se trata... pedirle a usted ahí en su correo electrónico información o algo, o algún libro, vaya,
documentar. Sí, hay un libro muy bueno que es así de, se puede decir, de divulgación, que es de la Clínica Mayo, se llama Sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Lo voy a conseguir el autor, si me quiere usted escribir, yo le mando la referencia. Que es un libro muy bueno, la verdad. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Ah, que sí, sí. Gonzalo, Sí. ¿qué piensas tú sobre cuál es el futuro de las dianas moleculares para las terapias anti-Alzheimer? O sea, ¿dónde piensas tú que van a incidir? Hoy por hoy no hay nada y No, sabemos que sí. pues sí, uno se protege con antioxidantes, Claro. evitando que la mitocondria Claro. deje de respirar adecuadamente, todo lo que usted quiera, lo Claro. que quieras, pero ¿dónde de verdad tú crees que en el futuro, porque yo estoy segura que aparecerán en el futuro terapias efectivas, ¿dónde crees que será la diana molecular más probable? La diana, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, yo siento que la diana molecular más va a ser sobre la enzima de la beta secretasa. Sí, definitivamente. Es tratando de evitar que ese gen se active, la beta secretasa. Porque realmente ese es el que desencadena la enfermedad. Beta secretasa no existe hasta el momento que, o sea, existe sí en, ¿cómo se llama? Por ejemplo, todos tenemos placas amiloideas en la vejez, ¿no? Pero no tantas, ¿no? O sea, no es un gen tan activo realmente. Pero todo apunta es tratar de inhibir la expresión de la beta secretasa. Ahorita, desafortunadamente, las terapias génicas han fallado todas. ¿Sí? Entonces, precisamente estamos también, digo, trabajamos con este médico tradicional, buscar principios activos de neuroprotección en plantas. Uno puede encontrar maravillas en las plantas. De hecho, de ahí nacen todos los principios activos de lo que son los fármacos. Entonces, eso estamos tratando de buscar también. La idea es, obviamente, tener algún principio que pueda mantener la integridad de la neurona. Pero sí, todo apunta a que es a la beta secretasa. Sí, con confianza. ¿No tiene usted estadísticas de en qué parte de la República haya más casos o menos casos? Fíjese que no. No. Estos datos que les di de que hay 350,000 afectados en México, es del Instituto de Neurología de México. No sé realmente de dónde tomaron la muestra, ¿sí? De dónde provienen. La verdad, todavía 350,000 uno dice, bueno, en 100 millones dice uno es bajo, ¿no? El problema es que esto no se vaya a convertir en un problema de salud pública, como es la diabetes ya, ¿sí? Entonces, realmente hay que hacer un estudio poblacional para tratar de identificar en toda la República cuáles son las regiones y cuántos, ¿sí? Porque como ayer decían en la entrevista a médicos geriatras, sí, hay instituciones de pediatría, de todo, pero no hay instituciones para la tercera edad, para tratar a las personas de la tercera edad. Oportunidad de escuchar cosas de que no las veo uno a diario. Sí. Entonces, lo que usted dice, eso es muy cierto. Yo tengo 66 años, ya le pienso. Afortunadamente, después de 55 años de ese análisis, yo no sabía nunca de cómo tuve, ¿no? Y sin embargo, cuando me lo saqué, me dice, no tiene nada, bueno, ahorita. Sí. Y entonces me tengo que preparar para mañana. Fíjese que lo que recomiendan es, para tratar de evitar al menos esta enfermedad neurodegenerativa, es tener el cerebro activo, ¿sí? Leer, socializar, ¿cómo se llama? Plantearse problemas, resolverlos, tener una vida activa, o sea, no estresante, activa, en el sentido de que el cerebro se mantenga funcionando continuamente, ¿sí? Hasta ahorita eso es lo que recomiendan: comer adecuadamente, tomar antioxidantes, como decía la doctora Miquel. O sea, eso es realmente la única terapia que nos puede salvar de la enfermedad de Alzheimer. Exactamente, el vino realmente lo recomiendan, una copita de vino, todo por las noches, lo recomiendan los cardiólogos inclusive, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la uva realmente tiene, no me acuerdo cuál es ¿el cuál? Ajá, exactamente, ¿qué es lo que hace es? Entonces,
Sí, entonces, pues eso es básicamente, ¿no? Realmente, no. Obviamente cuando uno es joven, pues sí, uno puede soportar estrés, puede soportar cualquier cosa, ¿no? Pero ya cuando uno entra después de los 40, ya todos los genes que están involucrados en procesos de reparación ya no son tan eficientes, ¿sí? Entonces ya depende de uno realmente de cómo quiere conducir su vida, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, de nada, gracias. Pues muchas gracias.